Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el poder y la unción del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Hoy es martes 4 de febrero, caminando de la mano del Señor. Los hombres debemos leer la Escritura. Pensamos o pensaron algunos cristianos en alguna época que la Escritura enloquecía, que la Escritura iba a ser pervertida. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar ese tipo de cosas, sino a Dios, ¿no? Si la Escritura iba a ser pervertida o no, también lo advierte la Escritura. Leerla nos da ese conocimiento de que, como está escrito, dice, nadie le añada, nadie le quite, porque estará cometiendo un pecado y está profanando la Escritura y recibirá maldición sobre él. Eso dice Apocalipsis. Pero el principio de Dios es que la Escritura llegara a todos. La palabra de Dios se demoró en ser esparcida, porque los cristianos llenos de miedos no dejaban leer la Biblia. Hubo épocas que los propios cristianos católicos de esa época quemaban las Biblias, porque era decretado como un pecado mortal tener una Biblia. Que todo lo que se recibiera de parte de la Biblia tenía que pasar precisamente por el sacerdote. Esto nos privó a esos cristianos de esas épocas de conocer la Escritura y tantas cosas hermosas que tiene ella. En Colombia hace muy poco se puede leer la Biblia. Además, que muy poco se lee porque no se desarrolló el hábito de leer la Biblia. Todavía se sigue pensando, ¿cierto?, que es un libro que no se debe leer, que solamente lo debe tener quienes pueden enseñar de él. Un teólogo en algún momento dijo, la Biblia es tan profunda que se pueden tirar a nadar los mejores teólogos del mundo y no tocarán el fondo. Pero la Biblia es tan sencilla que se tirará un niño y no se ahogará. No podemos prohibir leer la Biblia. Eso no nos corresponde a nosotros. Dios advirtió también que habría falsos maestros. Pero ¿usted cómo va a reconocer un falso maestro y no lee la Biblia? Usted sabe que le están diciendo mentiras, engaños, manipulaciones a algún pastor o algún sacerdote o alguna iglesia si usted lee la Biblia. Si no lee la Biblia no tiene elementos para eso. Quiero dejar ese pensamiento inicial y quiero compartir algo de acá de la Escritura. Padre, gracias por esta noche que nos regalas, que tú nos bendigas, nos guardes, nos instruyas y nos edifiques y enseñes. Amén. Malaquías es el último capítulo, el 4 es el último capítulo, no solo de Malaquías, sino de todo el Antiguo Testamento. Y quiero leerles un versículo de Malaquías. En el capítulo 4, versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que cierra prácticamente el Antiguo Testamento, Malaquías, declarando que debemos conocer la ley, que debemos guardarla. No la ley humana, la ley de Dios, la ley de Dios, diáfana, perfecta, que no cambia.
La ley del hombre es cambiante, son dos cosas totalmente distintas. La ley del hombre imita en algo la ley de Dios, porque muchas leyes de justicia de los países pues son extractados, son como extractos de la Escritura. Pero las leyes del hombre, primero, son aplicadas injustamente y segundo, muchas son a conveniencia. Lo otro es que cambian, ¿no? Cambian, inventan, reducen, minimizan, ¿verdad? Cambian, promueven. La ley de Dios es una sola. Solamente pongámonos a pensar en el diezmo, que es una ley de Dios. Era una ley que decía que apartáramos el 10% para Dios. Durante 8,000 años, donde fue dado la Escritura para nosotros, los que hemos diezmado, damos el 10%. De lo que Dios nos da, del 90, del 100, el 10 lo apartamos para Él. Nunca es el 11, ni el 12, ni el 20, no. Es de lo que Él nos da el 10. Las leyes humanas, como la ley del IVA, por ejemplo, que es una ley económica que se puede comparar con el diezmo para Dios y el IVA para el gobierno, para el César. Ese IVA fue conocido en algún momento con el 6%, después con el 11%, después con el 16% y va en el 19%. Después para algunas cosas y después le impusieron para otras más. Y cada vez van imponiendo IVA para varias cosas. Y no solo eso, sino otras leyes, ¿no? La ley de Dios es una sola. Y es esa exactamente la ley a la cual Malaquías nos dice que no debemos olvidar, que debemos recordar, que debe ir impregnada en nuestro corazón. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, yo no vine a acabarla, yo no vine a cambiarla, vine a cumplirla. Y cuando yo conozco a Cristo no quiere decir que entonces abandono la ley. Cuando yo conozco a Cristo, la ley está en mí. Y lo que era imposible para la ley es posible para Cristo. He aprendido a respetar la ley, ya no desde la ley misma y su castigo, sino desde la vida de Cristo. Pero no olvidemos su ley. Y no solo eso, ¿no? Porque la mejor forma de no olvidarla es enseñarla a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Amar, perdonar, honrar a Dios, amar a nuestros padres. La ley de Dios es hermosa. Se hizo para bendecirme a mí. La ley humana se hizo para beneficiar a algunos. La ley de Dios para bendecirme a mí. Por eso nos manda Dios que no la olvidemos. Padre, gracias por bendecirnos y por edificarnos, enseñarnos y escribir, como dice Joel 2, tu ley en nuestro corazón. Amén. Dios le bendiga. Mañana es miércoles, es arpa y copa, tiempo de alabanza y oración, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Puede venir en cualquier momento.